Voy a explicar un poco acerca de esto, acerca de Ismael e Isaac, para hacer la conexión en Brihadasha. Abraham produjo dos semillas, una es de la carne y la otra es de la promesa. La gematría de Ismael es 451, que es exactamente la gematría de Abraham antes de que se le agrega a la Hei en su nombre y el nombre de Agar, la egipcia. Ahí está el nombre de Abraham antes de la Hei, antes del número 5 en su nombre, 243, y luego Agar, 208, que tiene 451, igual que el nombre de Ismael. Antes de entrar acá, es muy importante saber también de que Ismael circuncida a sus hijos a los 13 años. ¿Sí? Y Ismael también pues adora los días viernes, no en Shabbat. Para los que trabajamos con ismaelitas, nosotros observamos Shabbat, y los que trabajan con cristianos, es bueno tener las tres religiones principales porque uno descansa el viernes, otro en Shabbat y otro el domingo. Ismael, el hijo de la esclava. Sí, Ismael ben Jahamá. En gematría es 554, que es exactamente la gematría del hijo de la carne, ben Basar. Aquí estoy viendo, mire. Y aquí dice Ismael ben Jahamá, que es 554, que es exactamente la gematría de Ben Basar, que es el hijo de la carne, ya que nació en Abraham cuando aún no estaba circuncidado. Miren nada más. Ahora, aquí extendemos un poquito. ¿Por qué la importancia de que todos los que quieren llegar a matrimonio con nuestras hijas tienen que ser circuncidados? Porque los hijos que nacen antes de la circuncisión son considerados hijos de la carne, y la carne es de este plan físico. Voy a ir aquí a explicar un poco acerca de esto, que es muy interesante. En el Zohar tenemos una explicación, por ejemplo, cuando el alma sale de su lugar, Nefesh Hayah, y empieza Nefesh a ayudar para formar el ser humano en el vientre, con la ayuda, con el orden del Todopoderoso, de estas partes, acá también hay parte negativa. Y cuando uno hace la circuncisión, que esto es como una figura humana, lo que corta es esa parte y se desconecta de la parte negativa que circula también acá, que ahí también está la vida. Entonces, cuando se corta el prepucio del hombre en el octavo día, se hace la desconexión de acá, porque Abraham no podía tener la visita directa si no fue hasta acá. Entonces se puede decir de que nuestras hijas, la sugerencia es que se circunciden los que quieren llegar a tener, pues, relación o después del matrimonio con ellas. Es necesario. En otras palabras, se puede decir de que todos los que nacen en un matrimonio kasher, sus hijos son kasher. Y todos los que no, el hijo tiene que luchar. Como luchó Abraham, tiene que entregar su corazón. Hay un texto en otros escritos, por ejemplo, donde
Job dice, es muy interesante esto porque Job dice, voy a buscarlo a ver dónde lo tengo. Si alguien quiere agregar algo ahí. Creo que aquí está yo. Bueno, mientras que el Rosh encuentra la cita, el tema de Brit Milá sí es un poco muy controversial allá afuera, y unos amigos me decían, me sacaban citas, que porque el Rab Shaul estuvo en contra de Brit Milá, y lo que yo traté de decirle es que el Rab Shaul nunca estuvo en contra, simplemente el Rab Shaul estuvo explicando la Torá a las 10 tribus dispersadas en las naciones, los que se habían alejado de la Torá, abandonando la Torá y dejando su identidad, después ya no hacían lo que el pacto, la circuncisión. Y luego en ese tiempo manejaba mucho el imperio Grecia. Entonces los griegos realmente estaban en contra de todo eso. Por eso si vemos también con el Rab Shaul, su discípulo, ¿cómo se llama? Su alumno Timoteo, dice que para poder Timoteo, dar enseñanza en una sinagoga, él tenía que ser su Brit Milá, porque no lo tenía, porque su papá era griego. Su mamá era judía, pero su papá era griego, y su papá pues no le quiso hacer. Pero con el tiempo ya grande, mayor de edad, para poder dar enseñanza, todo el que da clase, una enseñanza, tiene que tener Brit Milá. Si no, no puede. Ahora imaginemos nosotros dónde veníamos nosotros, comimos de la palabra de Yahweh, ¿no? Pues sí, porque como decía nuestro Rosh hace ratito, venimos, Yahweh nos sacó de diferentes organizaciones, iglesias, y pues le damos toda a ellos porque nos enseñaron un poco lo que supieron, nos enseñaron, y eso es lo que aprendimos de ahí, y ya se nos hizo un poco fácil ya cuando conocimos la Torá, ya aplicamos la Torá a nuestra vida, y ya, imagínense, a nosotros nunca nadie nos enseñó Torá. Imagínense, a mí me tocó la Brit Milá ya la edad de como los 32 años, 32, 35 por ahí. Y me tocó hacer 2 veces para que, o sea, no me da pena decirlo, porque el primer mujer, no, pues no me lo hizo bien. Ya después tuve que pagar, o sea, me costó $700 para que... Y luego ahora la segunda vez me hizo el mujer que ustedes ya conocen, el médico que está en Macon Chalón en Anaheim. Él fue el que me corrigió, pero otra paga. Sí, pero sí, hasta ahí le entramos nosotros, y toda Rabá Yahweh, aquí estamos luchando, es una lucha. Ajá, es todo difícil, ¿no? Y mucha gente, hoy en día es poco lo que sufren, pero imagínense cómo lo hizo Abraham, ¿no? Con sus criados, y luego como lo ¿Cómo hizo se llama? Séfora también, Chípora. Estuvo tremendo en esas circunstancias porque pues no habían, No había anestesia. no había, y ahora que Y todo es luego, fácil. y luego sí, para un adulto sí es más doloroso, porque para un niño, por eso Yahweh da el mandamiento a los 8 días, porque al 8.º día, ese día a un niño no le duele, no le duele nada. Sí, pero de todos Ah, modos, yo miro que el mujer sí le da, no sé si le da yayin o alguna anestesia por la boca al niño, pero
Pero sí, así pasa. Ahorita que estabas comentando de los cristianismos, del Brit Milá, del tema de Rab Shaul, de que incluso hay yahudís, este rabino de aquí de Islomo, de aquí de la judaica, tiene ese mismo pensamiento, igual que el cristiano, que sí, que Rab Shaul, que él aplicaba que él lo tiene como un hereje. Y le dije que no. Dice, no, es que Rab Shaul estaba en contra de la Torah porque estaba en contra del Brit Milá. Pero ya le dije, igual así el mismo pensamiento cristiano. Dice el Zohar, ¿no? Es similar a lo que le iba a decir, lo que había dicho el profeta, fue el profeta Isaías. Pero dice el texto, ¿no? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron criados, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Estoy leyendo acá. Ahora, en el hebreo es, por ejemplo, aquí dice, Ele Toledot Ashmayim Beharetz. Ahora, aquí está escondido en esta palabra, donde dice Bejibram, Bayom o Beyom, esta se traduce como, por ejemplo, cuando fueron criados. Cuando fueron criados. Y eso lo conectamos con el estudio de Bereshit, porque se cree que el cielo y la tierra que había sido criado se estaba tambaleando por todos lados como pilota de ping-pong. Y entonces Elohim le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué te estás portando así? Y le dice, porque no hay, el hombre que tú criaste no puede obedecerte. Y le dice, pero si yo lo he criado por Abraham, no por todos. O sea, cuando la tierra escucha de que fue criada para Abraham, entonces ya se puso quieto. Porque el profeta aquí, no sé si he escuchado otra interpretación, pero esta yo lo hice. Dice el profeta Jeremías 4:23, dice, mire a la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía. Esto es la misma frase que aparece en el principio. Tohu babohu. Y los cielos no tenían luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todas las colinas se estremecían. Esto era un comportamiento o el comportamiento que tenía la tierra hasta que se le dijo que la tierra fue criada para Abraham. Pero aquí, para Abraham, aquí la letra esta que se le agrega el nombre de Abraham ya estaba. Y le dijo a la tierra el nombre completo de Abraham, o sea, Abraham. Para Abraham. De ahí es otra de las causas por la cual que necesario es esa mitzvah que es la que aparece acá. Voy a ir otra vez y regreso un poco más. Le había salido acerca de Ismael. Ismael, hijo de la esclava, Gematías 5:54, que es exactamente la geometría del hijo de la carne, que nació con Abraham y Ketura antes de la circuncisión. En contraste a Isaac, que se llama hijo de la libre, ¿sí? Isaac ben Ajapeshu, algo así. En Gálatas 4:21, el nombre original de Isaac se cree que es con una shin, ¿sí? O sea, la shin en vez de tzade.
Y la gematría de Isaac, hijo de la mujer libre, con la Shin es 878, que es exactamente la gematría del siguiente verso que está en Bereshit 21:12. Esto vamos a tener en la porción siguiente, después del cerramiento del Shabbat. Mas Elohim dijo Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será, o sea, Isaac podría ser con la Shin en vez de la Tzade. Llama tu descendencia en hebreo es Ki be Isaac Ikare Leja Sera. Esta semilla se interpreta en Gálatas 3:16 como Mashiach. Miren nada más hasta dónde agarra el apóstol. Que es, traduciendo esta frase en hebreo, tiene el código 878, exactamente la gematría de Mashiach, pero deletreada cada una de las letras, que primera letra es Mem, y luego segunda es una Shin, así escrito, y luego la Yod así escrito, y luego la Het así. Tiene el mismo código que la semilla, ¿sí? 878, igual que la de Mashiach. La gematría de Ismael e Isaac es exactamente la misma gematría de hijos de la promesa, como sigue: Ismael e Isaac. Aquí están los dos nombres de los dos hijos de Abraham, uno antes de la circuncisión y otro después de la circuncisión. 665, hijos de la carne, hijos de la promesa. Aquí está: Bene Abasar, Bene Javtah. 665 también. Las dos frases, Ismael y Isaac, hijos de la carne, hijos de la promesa, ambos antes y después de la circuncisión. Muy interesante. Donde sí tergiversa Roma, por ejemplo, en los textos en cuanto a este precepto es, por ejemplo, por eso es que cuando habla usted con alguien, le dice que la base de usted es la Torah. Y tiene que coincidir lo que tiene usted en la Reina Valera con la Torah, si no, no es válido. ¿Dónde lo tengo yo? ¿Alguna pregunta ahí? Adelante. Amén. Sí, Shabbat Shalom. Oh, ahí está él. Tengo una pregunta en Génesis. En Génesis 17 está en el 2, a donde dice: y concederé mi pacto entre mí y entre ti, y te multiplicaré sumamente mucho. Dice. Y cayó Abraham sobre su rostro y habló con él el Todopoderoso, diciendo. Mi pregunta en ese verso es: si todos vamos a ser, si de allí viene toda la descendencia en Isaac, cuando le dice que lo va a multiplicar, entonces ¿cómo es eso de que puede haber gente que en verdad no van a creer en Yeshua? O sea, gente que definitivamente lo van a negar, como hay gente de hueso colorado que en las religiones que no se suelta nada de eso. Porque ahí dice bien claro que la descendencia, al hablar de la descendencia es porque ya estamos metidos a donde tenemos que reconocer a Yeshua como nuestra salvación, sea ahorita o sea más adelante, pero la intención es de reconocerlo, porque
Va a haber gente que no lo van a aceptar jamás. Pero ya habla que somos el simiente, o sea, ya estamos metidos ahí. Esa es una de mis preguntas que siempre digo, ¿es posible que haya gente que no van a creer jamás? Y luego también nos vamos al verso donde dice que todo ser humano doblará rodilla delante de Él. También están involucrados los que no creen en Él allí también. Porque si hay gente que no cree de eso, o sea, se oponen totalmente, rechazan, incluso hasta nos llegan a decir de cosas cuando hablamos acerca de que vienen de la descendencia de Abraham. Esa es una de mis preguntas. Vamos a extendernos un poco en ese pensamiento, Isaac. Vamos a formar una idea un poquito más clara acá, cómo está la humanidad de hoy en día. Primero fue Adán. Sí, Adán se escoge una línea y después de eso, a través de Shem, pues ya habían otros humanos sobre la tierra. Cuando se escoge a Shem, de ahí sale la descendencia, sale Abraham, ahí, porque antes de que se conociera como hebreo, el primer hebreo, porque había atravesado el Jardín, entonces se le dice el que atravesó el hebreo, y antes de eso se llamaban los shemitas, los semitas, y hasta hoy en día se conoce ese término, pero ahí habían otras gentes ya. Cuando llega a formar las 12 tribus y se multiplican en millones, y ahora son millones, somos millones. Si nos ubicamos en la tierra de Israel, cuando se determina cómo se van a llamar los que nacen y los que son de ahí, israelita. Pero en Israel no todos van a creer en un creador, no todos. Y aparte de eso hay diferentes religiones también ahí adentro. Si vemos eso desde el punto de vista del patriarca, el primero que fue Abraham, están las tres de las más principales, que es el musulmán, el catolicismo y el judaísmo, adentro de la tierra de Israel. Y de ahí afuera también. Pero en general el mundo es diverso, muy diverso. Entonces, esto lo que pasó, por ejemplo, en el vientre de la matriarca, donde ya aparece el último patriarca que se llamó que se llamó Jacob y después de Israel, ahí adentro había otro que tenía otro propósito. Este no es que se haya elegido o desechado aquí, sino que fue desde allá, donde había surgido la semilla. Y vino aquí a complementar su misión, y esa misión es la que nosotros tenemos que sacar de esa ignorancia, de esa mentalidad, de ese concepto erróneo. Porque de entre ahí está la semilla también, que se desvió a través del trabajo, a través de los siglos de esa semilla que había surgido desde allá arriba. Y ahora, el trabajo de ellos también es necesario. Se pregunta por qué Abraham tuvo que bajarse para Egipto.
no tenía que hacerlo. Porque se le dijo que era el creador su escudo. Magén Abraham, que era amigo de Elohim. Pero tenía que bajarse ahí donde emanaban 9 de los 10 grados de las emanaciones negativas. Abraham tenía que alcanzar un cierto nivel antes y después. Antes, porque él empezó a adorar al Elohim Todopoderoso que Terach no adoraba. Terach estaban en la balanza equitativa igual que los egipcios de idólatras. Y Abraham se elevó bastante antes de la circuncisión, pero era necesario que Abraham se bajara ahí para ser purificado más. Y ahí dice el Zohar, y para que Elohim se bajara con Abraham, él solo y Sara y sus sirvientes, y viera cómo iba a llevar a cabo las 50 plagas de las principales fueron 10, que se manifestó nada más en lo que estuvo Sara adentro de los palacios de Faraón. O sea, ahí vemos dos propósitos. Uno, la de Abraham tenía que purificarse ahí como oro y tenía que aumentar más su fe. Y el Todopoderoso tenía que ver para planear bien a lo que iba a llevar sobre los egipcios cientos de años después. Porque desde aquí se le dijo a Abraham que tu descendencia estaría ahí, pero que también iba a ser castigado, porque el castigo ya como que lo practicó ahí cuando Sara se metió al palacio. Por eso que hacen en el cristianismo de darle por todos los lados a Satán, eso está prohibido. Porque Satán tiene un papel muy importante. Las naciones de Estados Unidos, aquí, las naciones, aquí, USA, United States of America, tiene un papel muy importante también. Igual que lo tuvieron estos personajes de la Escritura. Si no hubiera Estados Unidos, ¿cómo enjuiciarían a los corruptos del lago Zor? Es necesario. Cada cual cuando sale de su lugar le dicen vete para ti, prepárate porque vas a ir a enfrentar cosas ahí, pero tú tienes que volver a hacer la conexión conmigo porque yo tengo varios servidores ahí de diferentes niveles. Por eso que cuando, dice el Zohar, cuando Moshe se estaba bajando para Egipto, le dice el Todopoderoso, ¿cómo vas a ir a pelear en contra de un rey, superrey sobre la faz de la tierra cuando el juicio no lo puedes llevar en tu casa? No puedes. Y casi lo mataba, y si no hubiera derramado el poder de la Shekinah sobre Tzipora, es que sí lo hubieran matado. Porque ese rey estaba por algo en este plan físico. Todo lo negativo tenemos que llevarlo a una sujeción de que conozca el Todopoderoso, pero mientras hasta que venga Mashiach y empiece a reinar, entonces se va a apaciguar de 1 al 100 como 99.9%. Pues va a seguir todavía. Pero es necesario, como en una corte. Es necesario el juez, el fiscal y todos los que participan ahí. Adelante. Amén. Una pregunta rápidamente antes de que cerremos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos.